Bienvenidos a esta conversación. Vamos a hablar el día de hoy, fíjese, de una sensible set de palabras. Son amor, poemas y vinos que está presentando Cristian Mubert. Fue presentado el libro durante la semana pasada ya en el mundo del vino. El sommelier Héctor Vergara fue quien dio lectura a algunos de estos poemas y por supuesto estamos hoy día con el autor también de este escrito, junto a Cristian Mubert. Bienvenido aquí a nuestro canal. Gracias, tocayo, Cristian. Así es, pues yo estaba pensando cuando estaba haciendo la presentación, ¿cómo presento a Cristian? Porque tú eres ingeniero, eres motoquero, has viajado, ¿cierto?, de Chile a Estados Unidos 2 veces ya, promocionando el terroir. Tienes también un canal donde estamos viendo imágenes de tus presentaciones, de los viajes. Ahora escritor, poeta, ¿no? Ahí me confundí, ¿no sabía? ¿Cómo te presento? Como Cristian, como Cristian Mubert, como cualquier ser humano. Una de las cosas que yo aprendí escribiendo este libro, que realmente es como mi segundo hijo, es que uno puede ser todo lo que uno quiera hacer y uno puede cumplir esos sueños. Y si bien mi profesión es ingeniero comercial, no me gusta encasillarme en solamente los números. Si bien me gustan los números y me gustan el marketing y la finanza, creo que uno es más allá de los títulos universitarios. Eso es una limitante que nosotros tenemos acá en Chile. Pero en realidad uno va a la universidad, aprende un montón de cosas, toma muchas cosas, herramientas, no solo de los profesores, sino que también de la vida, de lo que uno va aprendiendo. Bueno, hablemos del libro, ¿cierto? Fue presentado por Héctor Vergara, sensible set de palabras, amor, poemas y vinos. ¿Son poemas que hablan de vinos? ¿Son vinos que hablan de amor? ¿De qué se trata el libro? Mira, es muy entretenido. Yo por muchos años, durante toda mi vida profesional y anterior, he viajado por distintas razones de la vida, educacionales, familia, inquietudes propias, todo lo demás. Y durante todos estos viajes se fueron desarrollando distintos sentimientos. Nos pasa a todos nosotros, cuando estamos jóvenes y adolescentes, te enamoras y a veces te enamoras de una chica en Europa, otra chica en Estados Unidos y viceversa. ¿Cómo lo hace uno para manejar esas distancias, esas relaciones, cuando uno recién está explorando esos sentimientos? Uno cree y dice, ¿sabes qué? Lo voy a lograr. Entonces, esto es una recopilación de 29 poemas en honor a mi hijo Sebastián, que él cumple los días 29 de noviembre, su cumpleaños. Entonces, yo quise dar respuesta a una pregunta que me hice hace unos años atrás. ¿Qué pasa si yo no existo? ¿Qué pasa si algo me pasa a mí? Yo vivo solo con mi hijo. ¿Quién le contaría lo que me ha pasado en mi vida? Que hay muchas versiones, pero no hay mejor versión que la que uno. Claro. Entonces, este no es una autobiografía, esto es una memoria, es una memoria que tiene un formato diferente. Mira, por muchos años, Cristian, yo he viajado y he buscado vinos y he buscado libros que me llamen la atención, que realmente sean únicos. Y en librerías de muchos países yo me acercaba y preguntaba, ¿tiene un libro de poesía? Pero donde el poeta cuente la historia de esos versos, cuente la historia del origen y los sentimientos que le provocaron eso. No, yo encontraba libros de personas, estudiosos, que analizaban la lingüística del idioma o el poema o qué es lo que pasaba históricamente en ese tiempo, pero no había ningún libro que pudiera encontrar. Imagínate si tuviéramos nosotros hoy día un libro, un manuscrito de Pablo Neruda, donde dijera cómo escribió, a quién le dedicó, o dónde estaba sentado cuando escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y eso haces tú, o sea, eso además de estos 29 poemas, Tu sonrisa, Fin de primavera, Esperanza, Embriaguez del miedo, Cuando callas, también luego cuentas la historia de por qué se escribió con esas palabras, cómo entiende el contexto. Correcto. ¿A quién se lo dediqué? Obviamente tengo que cambiar algunos nombres porque algunas expololas, exnovias de acá de Chile no estarían contentas de que les contara la historia. A Valentina, a Sandra, a Carolina, a Eleonor, a Pilar. Correcto. Ha tenido varias mujeres usted en su vida. No, no. Son 29 poemas, pero son 11 mujeres maravillosas. Algunas tienen más de un poema, por supuesto, otras tienen solo uno. Pero lo que pasa, Cristian, es que uno realmente tiene que ser muy sincero con quién es uno mismo. Y yo por muchos años me avergoncé de decir que era poeta o que escribía poesía, porque a veces no se entiende. Tú eres ingeniero comercial, ¿cómo estás escribiendo un poema? Algo ¿qué te pasa? ¿Por qué lo estás haciendo? Y en vez de eso sí me di cuenta que uno es capaz de ser quien es y quien debe ser. Yo encontré mi camino, hoy día como cualquier persona tengo mi trabajo, yo trabajo en exportaciones de vino en Viña Estampa, pero sin duda mi inquietud literaria, mi inquietud videográfica me han llevado a hacer otras cosas en la vida.
Eso tiene mucho riesgo y se paga en costo alto a veces. Incluye 29 poemas de amor y crónicas de vinos del terroir. Correcto. ¿Son vinos también, o sea, son poemas que están el vino presente o el vino... ¿En qué momento aparece el vino en el libro? Mira, lo más interesante del libro es que primero son historias muy fáciles de digerir, de disfrutar, no un vocabulario complejo. Es contar una historia, como cuando nos juntamos nosotros y nos tomamos una botella de vino y te cuento algo que me sucedió en algún momento de mi vida o en algún viaje. El vino va apareciendo en toda esta historia desde que tengo 21 años hasta 41, que ese fue el periodo. 20 años me demoré en escribir esos poemas y 8 meses en escribir las historias de todos estos poemas. Por lo tanto, el vino va aflorando poco a poco, como cuando uno aprende a tomar vino. Tú cuando pequeño, las primeras copas, no es que uno realmente disfrute, es un gusto adquirido, es algo cultural que nos llega a nosotros por nuestra familia o por nuestro ambiente social. Por lo tanto, el vino va descubriéndose poco a poco en mi vida. Aquí cuento la historia cuando me fui a aprender de vinos a Burdeos, después me fui a hacer vino a Italia, después viajé por exportaciones por 60 países. Entonces, el vino va realmente apareciendo sutilmente. Ahora, la estructura de cada historia es que yo comienzo a contar la historia, qué es lo que sucedía en mi vida, a quién conocía, por qué, cómo se van desarrollando esos sentimientos que llevaron a escribir los versos. Y al final de cada historia hago un maridaje poético. Ya, ¿cómo eso? Como bien tú sabes, en el vino uno marida la comida con el vino más apropiado para esa comida. Es lo ideal. Es lo ideal. Entonces yo hago al final de cada historia ese mismo ejercicio que lo llamo maridaje poético. Recomiendo un vino muy especial para esa historia, para ese poema. ¿Qué es lo que me provocó ese vino? ¿Por qué lo recomiendo? Es una pequeña crónica, por eso crónicas de vino de terroir, porque son todos vinos que representan lugares únicos en el mundo. ¿Son partes también de los lugares que has conocido? Atrás, correcto, en la contraportada aparece el Tour Mundial Agosto 2016, incluye lugares como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Francia, Hong Kong. ¿También cuentan los lugares donde escribiste? Por supuesto. ¿Hay un mapa al comienzo? Hay un mapa, mira, principalmente creo que dentro de lo más lindo de este libro es que la introducción fue escrita por mi hijo cuando tenía 8 años. Él estaba sentado al lado mío y yo le pregunté porque él no ha leído el libro, pero sí me vio escribirlo. Hijo, ¿qué te parece este libro? Porque este es un libro para adultos, por supuesto. Y él lo escribió, él me fue hablando, dictando, yo esto lo tipié, lo corregí y después con él decidimos qué es lo que iba. La primera parte del libro está la selección de los 29 poemas que fueron escritos en distintos países. Entonces, como me gusta viajar, y lo vemos en el video y me gustan los mapas, hablé con mi diseñador y le dije, sería bonito a alguien que también le gustan los mapas, ubicar a esa persona dónde fueron escritos estos libros. Perfecto. Entonces, acá tú puedes ver claramente un mapa del mundo donde está muy claro dónde fue escrito cada poema, cada verso. Después de esta entonces viene la segunda etapa donde están las historias de cada poema y ahí describo los detalles de la fecha donde fue escrito, el lugar, la ciudad o a quién se lo dedique. La portada también me llama mucho la atención. Sí. ¿Es tu moto que te acompaña? Es mi moto, sí, es mi moto. Me gusta abrir esta solapa para que se vea bien la portada. Irineo Nicora, que es mi diseñador, es un italiano que vive en París. Yo le di ciertas pautas y le dije, mira, Irineo, no quiero que sea una portada cliché, no quiero las patitas en la arena, en la huella, la puesta de sol, el corazón roto, la manito escribiendo la carta. No quiero eso, quiero algo que realmente sea distinto a lo que podría ser un libro de poesía. Segundo, quiero que sea un poco underground y que tome lo que es mi otra pasión, que es la música. Y por supuesto, tercero, que represente un viaje. Entonces le mandé una selección de fotografía a Irineo y él tomó esa fotografía en particular, que es un accidente que me pasó en una expedición en Kansas, en Estados Unidos, y él me dijo, este es el verdadero significado del amor. Ya, o sea, hay un accidente ahí. Es una moto, caía por supuesto, vengo en una bajada y pego una resbalada y termino mirando hacia atrás. Entonces Irineo me dijo él por teléfono, el amor, o el verdadero significado del amor, es un accidente personal que nos hace mirar a nuestro propio pasado y no debe haber nada en ese pasado que nos interrumpa, no hay árboles, no hay nada, entonces nosotros debemos volver a pararnos, mirar hacia adelante y continuar por el camino de la vida. ¿Por qué fue el mundo del vino el lugar escogido para presentar este libro? Y Héctor Vergara en particular. Qué buena pregunta, porque primero estimo muchísimo a Héctor y los vinos son parte de este libro. Yo siempre voy a recomendar, al menos que tenga una limitante biológica o alérgica, este vino es recomendable leerlo con un vino. Este libro hay que leerlo con un vino.
si es posible. Ya. La soledad es muy buena cuando se busca y estos poemas hacen a las personas y a quien se lo he pasado realmente pensar en qué es lo que nos ha pasado en nuestra vida sentimental y familiar. Quien se entusiasme con leer tus historias, quien se entusiasme conocer los poemas, conocer la historia, ver cierto los relatos y la recomendación del vino, ¿dónde va a poder encontrar este texto? Estaba en 3 lugares en estos momentos. En el Mundo del Vino, donde hice el lanzamiento la semana pasada. Está en la tienda de vinos de Viña Estampa, en Palmilla, un poquito pasado Santa Cruz, en la sexta región. Y también en una librería que se llama Queleo 1000, que está ahí en Tobalaba, con Hamburgo, que es Tobalaba hacia el sur, pasadito Bilbao acá en Santiago. Hay otras librerías que me han llamado, pero quise hacerlo muy acotado toda la cuestión. Un detalle, por ejemplo, uno de mis poetas favoritos es Walt Whitman, el norteamericano. Ya, claro. Y Walt Whitman, cuando yo viví en Estados Unidos, me gradué del colegio en Estados Unidos, tuvo una gran influencia como lo tuvo Neruda también en su momento. Walt Whitman publicó un libro, que es su único libro, y su primera edición fueron 795 copias, que se llama Las hojas de hierba o Leaves of Grass. Por lo tanto, este libro tiene 795 ejemplares. Como los vinos, tiene una edición limitada y uno sabe el ejemplar que le... Correcto. Y este que te regalo a ti, Cristian, dice la A porque cae en la categoría de amigo. Ah, muy bien, muchas gracias. Cristian, es interesante que la gente te conozca también. Yo lo mencionaba hace algunos momentos, tú has hecho unos viajes que son de esos viajes como para suspirar, dicen, y recorriste en moto desde Chile hasta Nueva York, sí, promocionando la cepa Carmener. Sí. Cuéntanos también cómo se originan esos 2 viajes, ¿cierto? Y más detalles. Sí, en el año 2005 yo regresé a Chile después de estar trabajando en otra viña chilena con base en Atlanta, en Estados Unidos. Después de 5 años de no tomar vacaciones y estar de verdad muy estresado, perdí el trabajo, perdí una polola y me encontré con una moto y algunos ahorros y dije, yo voy a hacer lo que realmente me apasiona, que es viajar. Pero eso lo voy a asociar al vino, que es mi otra pasión. Por lo tanto, junto con un amigo, Maximiliano Morales, de la empresa Andes Wines, le presenté esta idea y le dije, se cumplen 10 años, esto en el año 2005, en el cual el Carmener se embotelló por primera vez. O sea, son 10 años y en esa época se estaba lanzando Purple Angel, el primer ultra premium, y también Carmín de Peumo, de Conchitoro. Bueno. Eran los primeros 2 vinos Carmener ultra premium que se estaban lanzando en esa época. Por lo tanto, yo tomé la moto y me fui de aquí saliendo el 4 de julio para honrar a Estados Unidos en su día de la independencia, y tenía que llegar el 18 de septiembre, nuestro día de la independencia, o que conmemoramos en esa fecha nuestra independencia, a Nueva York. Y tenía que llevar un botellón de 3 litros de Carmener que iba a ir contando esta historia por todos lados. ¿El que aparece en la portada? No. Esa foto de la sola para la contraportada es el día 18 de septiembre del 2005 en el Parque Battery, ahí en Manhattan, donde está de fondo la Estatua de la Libertad, y llegué con esa botella. Yo me imagino que con un viaje así, y no solamente 1 o 2, en moto desde Chile hasta Nueva York, tienes para 2 libros más. ¿Se viene alguna escritura? Sí, el próximo libro se llama Carmener Adventure. Pensé llamarlo La aventura del Carmener, pero no, lo voy a llamar Carmener Adventure. Una historia secreta de un gran vino chileno. Ahí estamos viendo imágenes. Sí, esa fue la ruta del 2012. ¿Cuánto te demoraste? A ver, la primera vez me demoré 3 meses. Porque no llegaste en septiembre, llegaste el 15 de diciembre. Ese fue en el segundo viaje. Perfecto. Pero en el primer viaje, cifras redondas, fueron 35.000 kilómetros en 76 días, de los cuales fueron 42 de conducción, lo cual me dio un promedio aproximado de 800 kilómetros. Pero 800 kilómetros a través del Amazonas y carreteras que no son como las que hay aquí. No es la ruta 68. No es la ruta 68, para nada. Y en el segundo viaje fueron 4 meses, fueron alrededor de 41.000, 42.000 kilómetros, y ahí tuve espacio de descanso un poco mayor. Yo te quiero agradecer, Cristian, por tener la gentileza de venir a conversar con nosotros de este libro. Esta es una entrevista que va a estar disponible en los canales regionales desde Antofagasta hasta Punta Arenas, así que me imagino también que hay algún email, alguna cuenta de Twitter, algún sitio web, Facebook, sí, donde la gente que sea de regiones y no tenga la posibilidad de ir a las tiendas de Santiago pueda contactarte. Correcto. Facebook, Cristian Mubert, ¿ya? Y también mi mail muy fácil, cristianmubert@gmail.com.
Porque es una historia que inclusive da para escucharla. Desgraciadamente los tiempos de la televisión son bien acotados, Por supuesto. pero me imagino que hay varias historias en ese segundo libro, después de poesías, que bueno, tendrás también ahí el tiempo de venir a conversarlo acá, y agradeciendo la gentileza y esa que significa harto. Sí, Cristian. Muchas gracias. Gracias a por ti. tu tiempo. Felicitaciones por el libro y espero también que tenga harta difusión. Por lo menos nosotros ya colaboramos no con un granito, con una gotita. Con una gotita. No, y ahí te invitaré a comer y ahí disfrutaremos de alguna de las historias. Porque esto es para disfrutar de algún vino. Sí, sí, te gusta. Todo, he visto que todo tiene un simbolismo. Por supuesto. Sí. Habría que cumplir esa promesa que está pendiente. Falta poner fecha. Gracias también a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en nuestra web www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales que la emiten.